Está con nosotros para acompañarnos toda la noche Marcelo Larraqui, un colega, un amigo, historiador. Marcelo, ¿cómo te va? Hola, Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo Gracias andás? por la invitación. Muy bien. Bueno, ¿cómo estás vos con todo este año tan particular? Sí, bueno. ¿Te guardaste a escribir un poco? Sí, eso me ayudó. Y ahora salí un poco a la superficie de manera coincidente a las aperturas, pero siempre con cuidado. Bueno, Marcelo acaba de publicar un libro que es maravilloso, que se llama La Guerra Invisible. Ustedes se preguntarán, ¿qué puede contar un periodista, un historiador nuevo sobre algo tan investigado, tan relatado, tan documentado como la Guerra de Malvinas? Marcelo encontró un capítulo nuevo, un capítulo que es apasionante, un capítulo que cuenta la otra guerra, la que hasta el momento nadie había contado, y esta noche en 4D vamos a hablar de eso. La Guerra de Malvinas, 1982, un contexto muy particular, y Marcelo descubre documentos de alguna manera que muestran cómo comandos británicos venían con la intención de llegar al continente, no a las islas, llegar al continente en una misión secreta para cometer, si se quiere, la última acción de la guerra, que era matar a los pilotos argentinos, matarlos directamente. Apasionante, Marcelo, todo lo que contás en esta investigación. ¿Por dónde empezaste? ¿Por qué te metiste con Malvinas? Bueno, justamente porque ese avión que está en la tapa del libro es el que cambia la estrategia de guerra británica. Sí. Ese es un Super Étendard que hunde el 4 de mayo de 1982 el barco Sheffield. El Sheffield. Claro. Esto pone en riesgo la victoria militar británica, y así lo entiende Thatcher y así lo entiende todo el gabinete de guerra británico. Si Argentina impacta sobre el portaaviones, que era el Hermes o el Invincible, donde estaba toda la logística de guerra, no van a poder desembarcar. Y ese avión, el Super Étendard, dispara misiles de 40 kilómetros, desde 40 kilómetros, cosa que los radares lo detectaban 1 o 2 minutos antes. Quiere decir que cuando tenías el misil encima no podías hacer nada. No reaccionaba. Quiere decir que los británicos se dan cuenta que había una carta en, digamos, este ejército argentino completamente diezmado, tenía como un arma tecnológica al nivel de las fuerzas británicas. Pensaban que no funcionaba. Yo cuento toda la historia de los misiles Exocet porque Francia no le había dado los coeficientes a la Argentina, y Francia le asegura a Thatcher que ese misil y ese avión no funciona. Pero hay una operación de inteligencia que realiza la Argentina en Francia, consigue los coeficientes, lo ponen a funcionar en la base Espora, y ese misil se lanza por primera vez en la historia mundial de la aeronáutica, por primera vez en combate. Es decir, cambia todo el escenario de guerra completamente ese 4 de mayo. Y enterado el ejército británico de esto, se da cuenta que el centro de gravedad hace? Y el enemigo está en el continente. Es decir, antes de desembarcar... No en las islas. No en las islas. Es decir, por 4 semanas el problema de Gran Bretaña es el continente. Entonces acá empiezan acciones de sabotaje de submarinos, de comandos que intentan desembarcar. Y yo tomo una historia muy particular, que lo cuento por primera vez con nombre y apellido, el Capitán Legg, que del Special Air Service, que es una fuerza especial, es una patrulla que le encomiendan esa misión. Quiere decir, Gran Bretaña le dice a un grupo de élite, hay que ir no a las islas, sí, hay que ir al continente. A Río Grande. Y hay que ir a Río Grande, hay que entrar al continente. ¿Llegaron a entrar? Sí, sí, llegaron a entrar, llegan a desembarcar. ¿Pero cómo llegan? Bueno, primero los tiran por helicóptero, en un Hércules, lo tiran en el medio del océano, ¿no? En el medio del océano Atlántico. Imagínate una madrugada, 30 grados bajo cero, los tienen media hora tirados en aguas congeladas. Después los levanta un pequeño barco, van al Hermes, y van a salir del Hermes, ¿no? Que era el portaaviones. Y se dan cuenta que están muy cerca de Malvinas y tienen mucho temor que venga otro Super Étendard. Entonces los desplazan al Invincible, que es el otro portaavión. Y las 12 de la noche del 18 de mayo salen en un vuelo de 4 horas en un Sea-King al continente, 50 kilómetros al norte de Río Grande. Es apasionante. Y ahí desembarcan. Marcelo, ¿y llegan a entrar al continente, que son 8 comandos? Es una tripulación de 3 hombres que manejan el helicóptero y de 8 personas que componen la patrulla del Special Air Service, con esta misión al mando del Capitán Legg. Todo esto que cuento es material clasificado para Gran Bretaña. Gran Bretaña en los archivos militares reconoce 4 acciones en el continente. Esta es una, hay otras. En los archivos de guerra del ejército argentino se detallan otras acciones, todavía no fueron totalmente desclasificados, pero lo que tiene esta historia es la voluntad británica de que rompe la propia ley
Gran Bretaña que impone. Es decir, ellos dicen hasta las 12 millas náuticas va a ser la guerra. A partir de ahí no van a poder rompen entrar. ese código de guerra, se meten adentro del continente. ¿Y a qué vienen? Ahora me lo contás. Sí. Ahora me lo contás. ¿Cómo no? Porque es muy escalofriante cuando uno va repasando los documentos y la investigación de Marcelo, enterarse que efectivamente había un grupo de élite muy bien entrenado que venía con una misión muy especial y que no iba a las Islas Malvinas, que venía, como contaba recién Marcelo, al continente, a Río Grande, con una misión particular. Entre otras cosas, venía al continente a matar a los pilotos argentinos. Por ahora, Marcelo, ¿entraron esos comandos? ¿Entraron a matar a los pilotos? Sí. Yo tomo una patrulla, que es la del Capitán Legge, que se publica el nombre por primera vez porque estas son fuerzas clandestinas prácticamente, pero del Estado británico, del imperio, y ellos tenían una precaria inteligencia. La desesperación era tal que tenían un mapa de Río Grande muy precario que habían encontrado en Cambridge, pero era de los años 40. Y con ese mapa y con imágenes satelitales de que le había dado Estados Unidos, pero muy nubosas, se orientan como para llegar a Río Grande. Los detecta un buque, un destructor, el Bouchard, que estaba ahí justamente afincado, cubriendo ese gran portaaviones que era la costa argentina. Claro, cubriendo de alguna manera el ingreso al continente. Claro, porque de ahí salían los Super Étendard y otras formaciones aéreas de la Fuerza Aérea, de la aviación naval, salían de Río Grande. Había más de 1000 soldados protegiendo a esos pilotos. Por eso era una locura y es una fuerza especial que va sin entusiasmo a una misión suicida. Pero le explican que algo tiene que hacer Gran Bretaña para no perder la guerra, porque también podían, esos misiles podían pegar sobre el transporte de tropas, que todavía no había desembarcado. Entonces, cuando desembarcan, llegan ahí, primero los detecta un destructor, lo cual está la documentación. Pero llegan a meterse en territorio, en territorio el continental argentino. Llegan a Río Grande, digamos, bajan, empiezan a realizar una acción militar. Y ahí hay una discusión. Estamos hablando de 8. Sí, 8 y 3, son 11. 8 y 3, en un helicóptero. A las 5 de la madrugada, una madrugada helada. Es cine lo que estás contando. Sí. Es cinematográfico lo que estás contando. Y hay una discusión interna muy fuerte ahí entre el piloto, que era teniente, y el Capitán Legge, que tenía 28 años en ese momento, con una maestría en matemática, y dice, bueno, acá alguien nos iluminó, y acá en el mapa yo no tengo ninguna ruta. Dice, no puedo bajar ahora. Y dice, ¿dónde estamos? Y estás a 20 kilómetros de Río Grande, tenés que ir caminando, le dice Hutchins, es el piloto. Y él le dice, no, pero según el GPS, digamos, estoy a 50 kilómetros. Y era una marcha de 12 horas que tenía que realizar a la vista de todo, porque no es zona boscosa. Entonces el Capitán Legge decide ir a un segundo punto de desembarco que estaba en la frontera de Chile y Argentina, pese a la discusión. Van en una madrugada nubosa completamente, levantan un poco porque casi se estrellan, levantan un poco y los detecta el SIC, el Centro de Información y Control de la base de Río Grande. Entonces ya están a tiro de radar. Entonces dice, bueno, vayamos un poco más de la frontera y ahí los dejan a ellos. Y después el helicóptero lo tiran adentro del mar, de una laguna en Santiago de Chile, y después lo intentan incendiar. Pero el Capitán Legge queda 12 días... Pero quedan soldados británicos... Claro, dando vueltas por la frontera. Lo impresionante de tu investigación es que se habló muy poco de la guerra dentro del continente. De hecho, vos hablás de 3 o 4 acciones muy clandestinas, muy secretas. Una de ellas la relatás acá. Esta la relato en detalle. Ese grupo se queda 12 días dando vuelta en la frontera buscando la forma de entrar, pese a la pobre logística que tenía, que se quedan sin comida. ¿Qué querían hacer? ¿A dónde querían ir? Ellos tenían que entrar a la base, entrar y ver la posibilidad de matar. La base era un galpón, tampoco era una cosa, una fortaleza. O sea, la base aérea de Río Grande. Sí. Había que llegar hasta ahí. Ellos estaban en la frontera con Chile. Sí. El último lugar donde pueden más o menos tirarse. Pero había 2000 soldados buscándolos en ese momento. Porque fueron detectados. Ya habían sido detectados, ¿no? Entonces ellos intentan entrar y lo que tienen que hacer es primero hacer como una exploración de inteligencia y en teoría tenían que marcar la pista para 2 aviones Hércules que estaban en la isla de Ascensión dispuestos cuando hubiese una comunicación satelital
a llegar en 8 horas y aterrizar en la base y con los comandos de Special Air Service destruir toda la base. Pero si ellos encontraban la oportunidad... Con apoyo aéreo. Con apoyo aéreo, 2 aviones Hércules británicos. Pero, a ver, Marcelo, si esto hubiese sucedido, la guerra hubiese sido mucho más sanguinaria porque se hubiese desatado dentro del continente. No solo eso, de esto se entera Ronald Reagan. Esto no fue un comando loco que llega, esto tiene la venia de Thatcher y de todas las fuerzas británicas. Se entera Ronald Reagan y la llama por teléfono a Thatcher. Y le dice, no invada el continente porque se va a producir una conflagración que rompe con toda la resolución de la ONU, con todo el acuerdo, y Estados Unidos no va a poder apoyar. Es decir, o tiende a ser una guerra de la OTAN, donde tienen que presentar más portaaviones, etcétera, pero ya no era un conflicto armado limitado por la soberanía de las islas. Era una guerra totalmente distinta. Pero esta era la desesperación británica de romper el superétendard, porque si el superétendard seguía actuando una vez más, no sabía cuántos misiles tenían, Gran Bretaña no sabía la cantidad, y por eso yo cuento la historia del tráfico de armas que sucede, cómo Argentina intenta comprar misiles y son estafados, consiguen aviones y armamento de Perú, Israel vende a la Argentina. Eso en ese momento era todas las comunidades de inteligencia y de tráfico de armas estaban en movimiento en esa guerra. Gran Bretaña no podía aceptar que Argentina tuviera una nave o una escuadrilla de semejante riesgo como el superétendard, y la tenía que destruir de todas formas. El superétendard y los Exocet. Claro, tan temidos por el ejército británico. Ahora, Marcelo, esos 12 días de 8 tipos recorriendo, surcando ahí la frontera entre Chile y Argentina, ¿qué hicieron esos 12 días? Estaban escondidos en bosques y en un momento pierden la comunicación. ¿Vos reconstruís todo eso? Todo reconstruyo. ¿Por qué? ¿Cómo consigo esta historia? Esta historia que es secreta. Era secreta. Era secreta. Era secreta. Porque el capitán Legg, que yo le pongo nombre y apellido, que vive, tiene 60... ¿Lo entrevistaste? No. Hablo con un amigo vía mail, porque él no puede hablar. Esto no cayó bien allá, me imagino. Bueno, obviamente no, porque rompe con todo lo que Gran Bretaña dijo jurídicamente que hizo por la guerra, que fue atacar las islas en legítima defensa. El continente no era el escenario de conflicto, pero lo transforma Gran Bretaña en un teatro de guerra. Es decir, Gran Bretaña lleva la guerra al continente con esta patrulla y con otros comandos que intentan desembarcar a través de distintos botes, esos botes que salen de los submarinos que estaban surcando y son repelidos por vía armada. Incluso el 30 de abril hay un helicóptero que va en una misión de combate en busca de estos botes motorizados británicos y cae ese avión del ejército argentino y hay 11 muertos en Caleta, Libia, y hoy el ejército los reconoce como muertos en combate. En combate, claro. Es decir, hay 17 muertos en el continente con todo este tipo de acciones que desenvuelven... De amagues de que se... intentos, pero no eran intentos que querían parar en cualquier lado. Ellos intentan en la base, cerca de la base San Julián, cerca de Comodoro Rivadavia, cerca de Río Grande, donde estaban todas las bases aéreas argentinas. Pero particularmente buscan el superétendard, que es su desesperación. Esta patrulla se mantiene en el continente hasta el 10 de junio. Es decir, cuando ven que Argentina no tiene más misiles y ellos ya están llegando al final de la guerra. ¿Me esperás, Marcelo, acá? Sí. En este punto. Quiero que juntos, en muy pocos minutos, tratemos de reconstruir esos 12 días de un grupo de élite británico. Una investigación maravillosa, Marcelo. Yo creo que va a dar muchísimo que hablar. No solamente hay que entusiasmarse con el libro, sino creo que va a marcar seguramente un hito histórico, porque se está contando la otra guerra. Por eso Marcelo la llama la guerra invisible. Ya vuelvo con Larraqui, que me va a contar todos los detalles de este grupo de élite que llega justamente a la Argentina, al territorio argentino. Ya no las Islas Malvinas, que también es territorio argentino, sino al continente, intentar matar a los pilotos que comandaban estos Larraqui. Vuelvo a hablar de Malvinas, de estos documentos, y voy hasta el final del programa con Marcelo para hablar de esto. La guerra invisible, una guerra que de repente podría haber terminado sucediendo dentro del continente y no en las islas. Por eso, Marcelo, hablas del último secreto de Malvinas, ¿no? Sí, porque fíjate que Laurel Freeman, que es el historiador oficial británico del King College, del Departamento de Guerra, al que Gran Bretaña le confía todos los documentos y que escribe 2 tomos
de las Malvinas y de la guerra de las Malvinas, omite este hecho. No lo cuenta. No lo cuenta. Gran Bretaña, yo lo coloco en el libro, todo lo que dice y todo lo que omite Friedman, que es un catedrático destacadísimo. Y lo omite a propósito, lo encubre, lo guarda. Y es que esto es una piedra en el zapato para Gran Bretaña, esta historia, porque quiere decir que vulneraron las propias leyes de guerra. Y después, en la rendición argentina, Gran Bretaña también hay un acuerdo en el cese de hostilidades en que ellos, tanto Gran Bretaña como Argentina, prescinden del continente como territorio de guerra. Claro. ¿No? Que esto es clave porque hay miles de soldados que estuvieron en el continente en puestos de artillería, buscando soldados, muchos que cayeron, tirándole a estos gomones que intentaban desembarcar, que no son reconocidos por el Estado argentino y creo que ameritan una reparación histórica y de justicia también y de reconocimiento de la ciudad. Muchos soldados que estuvieron en continente y no en las islas. Exactamente. Son que siguen aún reclamando. Siguen aún reclamando sus derechos. Y muchos murieron ya. Son 10.000 soldados que estuvieron algunos 3 meses en el continente en un estado de guerra. Yo lo conozco al más relevante conocido públicamente, es Carlos Belloso, el actor, claro, que él cuenta cómo estaba día y noche en su puesto de artillería esperando el Siquín, porque además había muchos aviones Pucará que salían en busca de helicópteros porque los marcaban los radares, ¿no? Entonces, esta es una historia que oculta a Gran Bretaña y que de alguna manera también ocultó a la Argentina, pese a que en la 7ª Brigada de Infantería, por ejemplo, del Ejército, si yo he leído los documentos, marcan cada una de estas acciones de salidas de aviones a buscar ecos, ¿no? A buscar ruidos de radar de helicóptero. Pero te termino la historia de... Sí, me parece apasionante volver a intentar reconstruir qué hacen esos 8 soldados de élite británicos que se meten en el continente y que pasan 10, 12 días, 12 noches dando vueltas. Imagínate que esos soldados dependen de una base que se llama Hereford, que queda en Gales, que es su central, digamos, y entonces llegan a la frontera y intentan comunicarse, y desde Hereford sospechan que cayeron. Que los dan casi por muertos. Sí, que cayeron prisioneros argentinos, o sea, prisioneros de las fuerzas argentinas. Entonces no le contestan las comunicaciones. Finalmente los convencen de decir, no caímos, no sabemos dónde estamos. Tienen un hombre enfermo que están 2 días escondidos en un bosque, ¿no? para que uno de ellos se cure, y después caminan de noche en la zona boscosa y de día se guardan. ¿Por qué? Porque no pueden caminar, porque quedan a la vista todo el mundo, claro. O de los lugareños. De los pobladores, claro, de los lugareños. Entonces, como ellos llevaban explosivos para volar la base, llevaban explosivos para volar la base. Obviamente, en las mochilas. ¿Tenían la orden de matar a los pilotos? Mirá, en la base de Calderón, que es una base aérea de Malvinas, directamente entraron con kayak y volaron 8 aviones, este tipo de comando, el escuadrón D. Yo estoy hablando del escuadrón B. O sea que hubo este tipo de comandos, no estos mismos, actuaron dentro de las islas. Por supuesto. Y también en el continente. Que es lo que vos descubrís. Claro. Por lo menos en esta misión. Son fuerzas de infiltración que actúan detrás de las líneas enemigas. Ya venían actuando desde la Guerra Mundial contra aeródromos nazis. Es decir, ser parte del SAS es ser un hombre entrenadísimo para cualquier tipo de misión. El lema de ellos es gloria o muerte. Es decir, es a todo o nada. ¿Esto es más que los famosos Gurkhas? Muchísimo más, porque ellos peleaban cuerpo a cuerpo y estos pelean de una manera que en el galpón de la base de aeronaval entran de noche y ponen los explosivos y la base vuela. Así volaron la base Calderón. ¿Por qué falló? ¿Por qué no pudieron matar a los pilotos? ¿Por qué no pudieron volar la base aérea de Río Grande? Bueno, claro, porque después, como van a otro punto de desembarco, Hereford pierde confianza en ellos y ellos se quedan sin comida. Entonces le dicen, no sabemos bien dónde estamos, pero láncennos comida. Y dicen, después dicen, van a tener la asistencia de un grupo del SAS que estaba en Chile, porque había otros grupos en Chile. Había un radar de Punta Arenas británico que detectaba al servicio de Gran Bretaña, que avisaba de las salidas aéreas argentinas, y ahí van a tener comida y van a volver a entrar. Bueno, cuando finalmente lo logran
entrar, ya es el 30 de mayo, y le dice, ahora van a ir a Santiago y van a ir por Ascensión otra vez. Ascensión es la isla que está entre Malvinas y Gran Bretaña. Y van a hacer la misma operación. Bueno, después cuando están a la espera hasta el 10 de junio y la guerra termina, y yo cuento la historia del juicio que le hacen al capitán Legge justamente para responder a la misma pregunta. ¿Por qué no atacó la base militar? El juicio militar que él recibe en la base Hereford en Gales. Bueno, apasionante, una investigación tremenda, Marcelo, ¿eh? La recomiendo, La Guerra Invisible, El último secreto de Malvinas. Cuán necesario a veces son estos libros, por lo histórico, por lo documental también. Así que muchas gracias, Marcelo, por haber estado esta noche en 4D. Gracias a vos. Cerramos.